Bien, buenos días chicos. Para la clase de hoy vamos a ver los microorganismos patógenos, las enfermedades infecciosas y los agentes microbianos. No os preocupéis porque aunque parezca muchas cosas de seguido, son conceptos muy fáciles y que iremos viendo cuáles nos entran en selectividad. Recordamos un poquito lo que habíamos visto en las anteriores clases. Vimos que eran los seres microscópicos, lo que estudiaba la microbiología, viroides y priones que podían afectarme a mis células. También hablamos de los virus, ¿de acuerdo? Veíamos que los priones son los únicos que nos entraban en selectividad junto con los viroides no entran, pero que no los confundamos. Bien, veíamos la composición de los virus, sus ciclos infectivos, importante esto, podría perfectamente caer en una especie de esquema con estos ciclos en selectividad, por eso corregiremos también un par de ejercicios que teníamos sobre esto. Veíamos las bacterias, hacíamos un breve repaso de su composición, de la pared, de los tipos de bacterias, gran positivas y gran negativas, de acuerdo, viendo algunos ejemplos, las arqueas también. Vimos cómo se reproducían estas bacterias, que tenían 3 métodos de reproducción parasexual, pero también tenían un método de reproducción asexual por bipartición, de acuerdo. Veíamos cada uno de esos tipos reproductivos dentro de la parasexualidad, bien, y veíamos los microorganismos eucariotas, los microbios, que no son ni virus ni bacterias, que podían ser o bien protozoos, o bien algas unicelulares, o bien hongos, ¿de acuerdo? Bien, hoy nos vamos a centrar en los microorganismos patógenos. Bien, ¿qué es un microorganismo patógeno? Pues de todos estos microorganismos que hemos estado viendo, bacterias, virus, viroides, priones, hongos y protozoos, son patógenos aquellos que parasitan y que causan una enfermedad en un organismo que actúa como hospedador, ¿de acuerdo? Bien, pues simplemente eso es lo único que tendríamos que saber, pues que pueden ser tanto bacterias como hongos, como protozoos, como virus, ¿de acuerdo? Etcétera. La teoría microbiana de la enfermedad, pues nada, no nos interesa, no va a entrar para la selectividad, por lo tanto nos lo saltamos. Bien, sin embargo, si pasamos a la siguiente página, vemos que estos patógenos tienen una virulencia. Y esto de virulencia es un concepto que ya hemos visto y que atañe a los virus, ¿de acuerdo? Vamos a ir a los virus, concretamente a sus ciclos. Cuando hablábamos de un ciclo lítico, decíamos que esos virus eran virus virulentos. ¿Por qué? Pues porque se reproducían en la célula hospedadora y se expandían liberándose y atacando otras células. Y además también decíamos que el ciclo lisogénico que se queda en el genoma el bacteriófago, ¿de acuerdo? El bacteriófago comparte su genoma con el de la bacteria, pero puede y se queda ahí como latente. Además se transmite a las células hijas ese genoma del virus, es decir, esa célula hija va a estar contagiada, pero ese virus puede en un momento determinado pasar a un ciclo lítico en el cual va a formar nuevos virus, nuevos bacteriófagos, y se va a extender y a reproducir, es decir, se va a convertir en virulento. Es decir, ya habíamos visto ese concepto de virulencia entre un patógeno como podía ser un virus. Bien, pues ese concepto de virulencia también hace referencia a una capacidad, a la de producir esos trastornos, esas enfermedades en mi organismo hospedador, de acuerdo al cual, por supuesto, parasita el patógeno. El patógeno que ya hemos visto puede ser virus, viroides, priones, bacterias, hongos, protozoos, etc. Bien, esta virulencia depende de dos factores: del poder invasor
y de la toxigenicidad. Vamos a centrarnos primero en la toxigenicidad. Consiste en que mi patógeno pues produce toxinas, o bien hay veces que por la ingesta de esas toxinas en un alimento pues ese parásito ya nos ha contaminado. Bien, y luego el poder invasor, es decir, desde el foco donde yo resulto infectado, donde yo o el hospedador, ese patógeno se va a extender, ¿de acuerdo? Un ejemplo, pues enzimas de esos patógenos que destruyen tejidos, y se denomina dos conceptos importantes: el foco de infección, ¿de acuerdo? Es desde donde ejerce su poder invasor el patógeno, y la infección sistémica, que es cuando desde ese foco de infección se extiende ese patógeno a varios órganos, afectando a varios órganos de forma sistémica. Bien, pues pasamos a ver las infecciones, las enfermedades infecciosas. Bien, estas enfermedades son ocasionadas por microorganismos que ya hemos visto, patógenos, ¿de acuerdo? Importante el concepto de infección. Bien, hemos visto el concepto del organismo patógeno. Pues el proceso de infección es simplemente la entrada de ese patógeno a mi organismo, que puede ser, si bien, el concepto de infección es la entrada de mi organismo patógeno a mi hospedador, ¿de acuerdo? Como parasita ese individuo patógeno. Esto puede ocurrir por zoonosis, que es un concepto en el cual entre organismos, entre animales vertebrados, por ejemplo, entre los animales y el ser humano, se ocurre esta infección. De hecho, y destaco esto por el coronavirus, porque desde que empezó se ha dudado de si es una zoonosis, de si se generó en distintos animales. Pues por ejemplo, mencionaban a los murciélagos, mencionaban ese mercado de Wuhan, cómo se consumían animales y cómo podía haber pasado desde ahí al ser humano, pero ya sabéis que todavía no se tiene conocimiento, pues también hay en Wuhan, en el foco de infección, un laboratorio dedicado precisamente al estudio de virus, y dicen que también podía haberse liberado desde ahí. Entonces de momento no lo vamos a saber. ¿Hay que matar a murciélagos por ello? No, obviamente no. Un ejemplo de zoonosis que todos conocemos, pues la rabia, ¿no? La rabia puede afectar a los perros, y de los perros puede transmitirse al ser humano. Bien, vamos a ver estos tres conceptos de endemia, epidemia y pandemia, que aunque no creo que nos entren en selectividad, puestos en el día a día, en lo que hoy en día atañe a la sociedad, pues son conceptos que se están manejando todos los días, sobre todo ahora mismo el de pandemia. Bien, endemia, pues una enfermedad que ha causado un patógeno, me da igual un poquito qué patógeno es, que se encuentra solo en un área muy concreta. Pues por ejemplo, en África, cuando tú quieres viajar a África, te tienes que vacunar de cosas concretas. Por ejemplo, la malaria, ¿de acuerdo? Podría ser una enfermedad endémica, aunque corresponde a un mosquito, porque corresponde a un mosquito que solo se da en ciertas zonas. Otro ejemplo nos dice aquí la fiebre amarilla. Bien, epidemia. Bien, pues la única diferencia con la endemia es que suele afectar a un alto número de individuos. Por ejemplo, la gripe en España, ¿de acuerdo? Se puede dar una epidemia cuando ataca de forma considerable. ¿Y pandemia? Pues pandemia es lo que actualmente estamos viviendo con el caso del coronavirus. Bien, si continuamos con la clase, vemos algunos conceptos que tampoco creo que nos entren en selectividad, pero como estamos todos los días con el coronavirus en la cabeza,
simplemente los vamos a ver por si acaso a alguien se le ocurriera preguntaros. Los contagios de los patógenos pueden venir de dos formas, bien por un contagio directo o indirecto. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, yo puedo contagiarme de forma directa por un enfermo, por alguien que esté enfermo, o de forma indirecta por una superficie que ese enfermo haya contaminado, ¿de acuerdo? Agua, alimentos, utensilios. De hecho, nos está viniendo muy bien esto para entender también lo que está pasando con el coronavirus. Bien, además, esa enfermedad, ese patógeno, suele viajar por medio de un vector, ¿de acuerdo? Un vector que produce el desarrollo de la enfermedad. Bien, vectores mecánicos transportan los microorganismos en ciertas partes de su cuerpo. Bien, nosotros por la saliva pues podemos transportar el virus. La saliva es un vector, por tanto, de ese virus. Bien, también nosotros somos vectores biológicos de ese virus, del coronavirus. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Como la pulga de la rata era un vector biológico de la peste. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un parásito, pues como las ratas tienen pulgas, pues nosotros también podríamos tener pulgas que se infectaran del coronavirus y esa pulga sería un vector biológico de esa enfermedad, ¿de acuerdo? Y por último, la contención, que es lo que hemos ido viviendo durante toda la cuarentena, consiste en aislarse, ¿de acuerdo? Y en sufrir esa cuarentena durante un tiempo determinado. Bien, cuarentena hace referencia a 40 días, pero en función de la enfermedad y de su virulencia, pues se tendrán en cuenta más o menos días. Bien, estas tablas no es necesario que nos las sepamos de memoria, no es necesario que nos sepamos completamente toda la tabla. ¿Qué nos tenemos que saber? Los tipos de enfermedades y los ejemplos de enfermedades, es decir, que si a mí me preguntan por la gripe, yo sepa identificarla con un tipo de enfermedad vírica, ¿de acuerdo? No es necesario que me sepa el agente, no es necesario que me sepa el ácido nucleico, la vía de contagio. Bueno, fijaros que aquí me dice aerosoles que contienen gotitas procedentes de las vías respiratorias, igual que el coronavirus. Pues fijaros que tanto la varicela como el sarampión, como las paperas, como la polio, como la gripe, todos estos virus se transmiten de la misma forma que el COVID. Por lo tanto, ojito con esto. Sin embargo, ¿qué es lo que me piden para selectividad? Simplemente que yo sepa identificar las enfermedades víricas con su patógeno, que es un virus, ¿de acuerdo? Las enfermedades fúngicas, pues con un hongo, es decir, que si me hablan de candidiasis o de dermatofitosis, yo sepa que la causa un hongo, que si me hablan de disentería, de malaria, de la enfermedad del sueño, sepa que están provocadas por un protozoo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la malaria es un contagio indirecto por picadura de un mosquito. El mosquito me transmite ese protozoo del género Plasmodium, es decir, ese mosquito me va a actuar como un vector biológico de mi enfermedad. Bien, aquí voy a colgaros un enlace de una enfermedad debida a un protozoo que probablemente hayáis oído hablar de él por esta noticia. La ameba comecerebros, ¿de acuerdo? Tiene este nombre, Naegleria fowleri. Bien, también se conoce como ameba comecerebros. Noticia que además ocurrió en Torrijos, cerca de Toledo. Probablemente ya habéis oído hablar de ello hace relativamente poco. Bien, pues este tipo de enfermedad es una enfermedad que ocurre por un protozoo que es esa ameba, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que causa esa enfermedad? Pues trastornos en el sistema nervioso principalmente,
¿de acuerdo? Y los síntomas por aquí los tenéis. Si bien os voy a colgar un enlace que habla de esa enfermedad por si alguien más tiene curiosidad y se lo lee en el ratito que sobre de la clase. Importante también pues ser curiosos en esta vida y preguntarnos por lo que nos rodea. Y finalmente enfermedades bacterianas, es decir, no hace falta que yo me sepa todo esto, lo que sí que es importante es que si me hablan de peste yo sepa que es debido a una bacteria, si es tuberculosis también, etcétera. Muchas veces el propio nombre en latín me ayuda a identificar si es bacteria, si es protozoo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es una ameba, sabemos que las amebas son protozoos, ¿de acuerdo? Vibrio. Los vibrios se parecen el nombre a una de las formas que toman las bacterias, ¿de acuerdo? Bueno, por intuición, pues, y estas, fijaros, acaban todas en virus, los agentes, pues podríamos sacarlo fácilmente. Los hongos, pues también relativamente fácil. Por ejemplo, el moho sería un hongo, aunque no me va a producir una enfermedad. Bien, pues simplemente que sepamos relacionar estas enfermedades con el tipo de patógeno, con si son bacterias, protozoos, si son virus o si son hongos. Bien, y por último, en el día de hoy vamos a ver los agentes antimicrobianos. Bien, estos agentes antimicrobianos en primer lugar pueden ser microbiocidas, es decir, que matan el patógeno, o microbiostáticos, es decir, que inhiben su capacidad reproductiva, ¿de acuerdo? No matan el patógeno, pero por decirlo de alguna manera lo detienen. Estos agentes antimicrobianos los vemos muy por encima, ¿de acuerdo? Pueden ser físicos, es decir, pues, por ejemplo, el calor, y esto se emplea en procesos industriales de alimentos, la pasteurización y la esterilización, o radiaciones, pueden ser ionizantes o no ionizantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la radiación microondas, aunque no estaría aquí dentro, no es ni ionizante ni no ionizante, es un tipo de radiación distinto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por meter algo al microondas, aunque yo le aplique cierto calor, no significa que los microorganismos puedan morir, tanto con calor como con frío. Por ejemplo, la carne de caza hay veces que está contaminada por algunos parásitos. Bien, sin embargo, si yo introduzco esa carne en el congelador y está congelada durante cierto tiempo, pues ocurre que esos parásitos pues pueden morir. Probablemente hayáis oído hablar de algunos de estos parásitos. Por ejemplo, la solitaria, ¿de acuerdo? La tenia, etcétera. Bien, tanto por calor, por tanto, como por frío, pues estos microorganismos pueden morir. Bien, estos son los que se utilizan en los procesos industriales. Por lo tanto, es importante tanto el calor como el frío para luego conservar. Agentes antimicrobianos químicos, pues son los que se están empleando ahora mismo para el coronavirus. Pueden ser antisépticos, es decir, se aplican sobre la piel, ¿de acuerdo? El etanol, los geles que nos estamos echando desinfectantes, ¿de acuerdo? Como la lejía, por ejemplo. Bien, no nos vamos a echar lejía sobre la piel, pero sí sobre las superficies. Por lo tanto, lejía, desinfectante, antiséptico es el gel de manos que nos echamos de etanol, de alcohol, etcétera. Conservantes, pues para que no crezcan esos microorganismos. Bien, pues por ejemplo, el suero de los yogures hay veces que tiene ese papel conservante. Y por último, agentes antimicrobianos biológicos, que son los antibióticos, que ya hablábamos de los antibióticos, decíamos también que había resistencia a antibióticos, por ejemplo. Y hasta aquí la teoría de hoy. Vamos a ver brevemente estos dos ejercicios que mandamos hace 2 días.
Bien, ¿por qué me interesan estos ejercicios? Sobre todo por las imágenes. Imágenes que podrían caer perfectamente en selectividad. Una imagen de un virus y que tuviéramos que señalar sus partes, ¿de acuerdo? Pues esa cabeza, ¿de acuerdo? O cápside, bien. Esa estructura proteica, bien, llamada cola, las espículas, las fibras que parecen las patitas, etcétera. Su composición química, pues un ácido nucleico y una envoltura lipoproteica en algunos, aunque en este en concreto no tiene esa envoltura lipoproteica, y una cápside proteínica, ¿de acuerdo? Características de virus, viroides, priones, pues lo que vimos en el libro, ¿de acuerdo? Los viroides son agentes infecciosos de plantas, los priones están constituidos por partículas proteicas y lo que hacen es desnaturalizar esas proteínas haciendo un cambio en su conformación nativa. Y los virus, pues los virus que son individuos patógenos, aunque los viroides y los priones también, pero estos son parásitos obligados, ¿de acuerdo? Y el resto de sus características. Yo creo que más o menos queda claro. Las partes, pues esa cabeza donde se contiene el ADN, el ácido nucleico, también puede ser ARN, ¿de acuerdo? Esa cola, ¿de acuerdo? Que suele ser de naturaleza proteica. Esas fibras, bien, que parecen las patitas, esas espículas, ¿de acuerdo? Fibras, espículas, placa basal, etcétera. Y luego el segundo ejercicio nos representa un ciclo lítico o lisogénico. Pues esto es lo que teníamos que responder, ¿de acuerdo? ¿Qué representa el esquema? Pues un ciclo lítico de infección de un virus, ¿de acuerdo? Que son, en los ciclos líticos, son los virus virulentos, ¿de acuerdo? ¿A qué corresponden los mecanismos, los organismos marcados con las letras A y B? De acuerdo, bien, A es la célula hospedadora, B el bacteriófago, ese virus que me infecta a una bacteria. Describe los procesos que tienen lugar en las etapas 2 y 3, pues en la 2 el bacteriófago infecta esa célula hospedadora introduciendo su material genético, y en la etapa 3 pues ese material genético del virus se duplica, se reproduce produciendo esos viroides que en la etapa 4 son liberados al medio para producir más infecciones. Yo creo que queda claro. Si alguien tiene alguna duda, pues ya sabéis que puede escribirme un correo en cualquier momento. Os dejo también el enlace a un artículo de una revista que me habla sobre ese patógeno protozoario que era la ameba come cerebros, para que en vez de especular sobre lo que pasó en Torrijos, pues estemos informados y hablemos con propiedad, ¿de acuerdo? Bien, nada más, hasta aquí la clase de hoy. Esta semana, el viernes no tenemos clase, el jueves haremos una clase en directo, ya os avisaré y os pasaré el enlace al Meet. Un saludo y que paséis buen día, chicos.